Regístrate en el canal Señora Hermosa. La velada transcurrió inesperadamente, como siempre. Llenó las calles de luces, presionó los oídos de los motores de los automóviles, movió las cortinas de las ventanas con una brisa fresca, recordando que la jornada laboral había terminado. Pero Alena no quería volver a casa en absoluto. Incluso se puede decir que muchos no llevaron a la joven al lugar donde ella, por malentendido. Lleva ya medio año poniendo nombre a su casa. Alena se levantó de la mesa de trabajo y se divirtió. Sí, tal vez hoy estaba demasiado ocupada con la sesión de informes por alguna razón. Tendrá que salir a algún lado por el bien de la diversidad. Aunque ¿a quién le está mintiendo? Ella no tendrá fines de semana. Así como la posibilidad de salir a algún lugar. Bueno, el padrino se encargará de ello. Si todavía tuviéramos el derecho de servidumbre, entonces no podemos dudar de que Aliona ya sería una sierva con todas las consecuencias de ello. Incluyendo los más desagradables. El guardia pasó junto a una larga fila de oficinas, haciendo clic en los picaportes de las puertas y comprobando si los trabajadores de Rotesei se habían olvidado de cerrar algo importante. Al descubrir que Aliona todavía estaba en el trabajo, el hombre le pidió cortésmente que se diera prisa en volver a casa para poder poner la alarma en el suelo y se fue para no interferir con el trabajador más responsable de la oficina. En esta oficina Aliona trabajaba desde hacía casi 4 años. Aquí, en la fábrica, en la oficina de trabajo y salarios, ella vino inmediatamente después del instituto. Sí, entonces comencé a trabajar aquí. El salario de Alena era bastante bueno, el equipo también era excelente, es decir, trabajar y ser feliz. Por supuesto, ella no tenía nada que comparar con la estudiante de ayer, pero primero, ¿por qué no? Entonces ella todavía tenía una familia normal. Quiero decir, ella ya estaba casada y su marido todavía era normal. Luego su pendiente trabajó en el servicio de automóviles y soñó para abrir su propio negocio. Pero hasta que no tuvo dinero para el capital inicial, intentó ganar todo lo que pudo. Alena y Serga vivían en un buen apartamento de 3 habitaciones que la niña heredó de sus padres. Estaba ubicada en el mismo centro de su millonaria ciudad y se convirtió, como suele suceder, en una verdadera niña de los ojos en su recién formada familia. Que Seriosa tenía una hermana mayor, Svetlana, y una madre, Tatiana Lvovna. A la vez, 2 mujeres, con quienes Serga supuestamente rompió y se casaron con un huérfano sin hijos y por nacer, son demasiado. Pero Alena tuvo que compensar sus ataques, ya que quería mantener una buena relación entre ella y su marido. Seriosa, mientras pudo, intentó suavizar los conflictos. Y lo menos posible permitió la comunicación directa de los queridos corazones de las mujeres madres, hermanas y esposas. Pero Svetlana y Tatiana Lvovna, con celos constantes, se metieron en la vida de una joven familia con sus botas sucias y exigieron. Alena ya estaba cansada de seguir esa línea, por lo que estaba categóricamente prohibida, ya que los familiares inmediatamente lo hicieron con gusto para que todo tuviera que empezar de nuevo. Así, los ataques más graves de Salovka y Svikrova estaban dirigidos a la novia por negarse a trabajar gratis con sus dulces parientes en su dacha, y también por no aceptar compartir su propio espacio vital con ellos. Todo era que los hermanos y su madre estudiaban juntos en una casita de las afueras, con un recibidor y otros atributos de extrema pureza. En este contexto, un apartamento de 3 habitaciones era simplemente un oasis. Y el límite de sus sueños. Entonces, en el consejo familiar, que también reunió la propia Tatiana Lvovna, decidió que Sveta haría las maletas y se mudaría a la casa de su hermano, y estos son unos cabrones odiosos. Ella le enseñará cómo llevar una casa y, en general, se asegurará de que el niño no se ofenda. Por supuesto, Alena no estuvo de acuerdo y tuvieron un escándalo grandioso. Tatiana Lvovna representó trampas y ataques. Sveta la rodeó con carvalol y toallas mojadas. Seriosa llamó cortésmente a la ambulancia y solo ella, Alena, en este contexto, se mantuvo completamente imparcial ante el sufrimiento inhumano de su segunda madre. Para ella estaba muy claro que todo lo que estaba sucediendo no era más que el teatro de un actor. Y tan pronto como regresen a casa con Serga,
Como paciente, inmediatamente fue tratada por sus propios motivos. Pero todos los demás no estaban de acuerdo con ella. Seriosa luego, de camino a casa, habló con su esposa sobre lo insensible y poco sincera que era. Inmediatamente quedó claro que creció sin padres, que era huérfana. Al mismo tiempo, Aliona estaba confundida. ¿Para qué es esto, si su madre y su padre abandonaron este mundo cuando ella ya tenía 1 año y medio? Es decir, se crió en una familia normal y completa. Pero esa fue una visión cegadora en el desierto. No entendía cómo Svikrov logró tratar a Sergei de tal manera que aceptaba todo, cualquier estupidez que saliera de la boca de su amada mami. Por ejemplo, quería que Alena se despertara rápidamente en su día libre. Despertó a Seriosa y lo arrastró a la casa de campo. Por favor. Está dispuesto a reclamar a su esposa, que se niega a perder su tiempo de forma tan descuidada. ¿O la madre deseaba que Sveta viviera con ellos? Eso es todo. Deja todos tus asuntos y apresúrate a llevarla en tu auto. Las chicas necesitan nuevas impresiones. Después de que quedó claro que Alena no actuaría según sus principios. Y no dejar que la jefa del apartamento, Tatiana Lvovna, no estuviera de acuerdo. Comenzó a insistir en la venta de la vivienda para poder comprar 2 apartamentos de 1 habitación. Ustedes, los jóvenes, todavía son verdes, inexpertos, así que escúchenme, les contaré todo ahora. Y vivir sola. Por supuesto, Alena no iba a seguir los pasos de sus suegros, pero aún así decidió preguntarle sobre los detalles de tan brillante plan. Pero, por desgracia, Tatiana Lvovna no tenía respuestas ni siquiera a las preguntas más simples, como cómo encajarían en el fondo si tuvieran hijos con Seriosa. Los suegros simplemente apretaron los labios y comenzaron a quejarse con su hijo por que a la novia esta vez no le gusta algo y vuelve a criticar todo. Y de nuevo en el camino a casa, Alena escuchó largos sermones sobre el hecho de que su madre vivió su vida, su madre sabe cuánto mejor, su madre solo desea el bien, lo que, sin embargo, a la joven le pareció completamente poco convincente. Alena se negó resueltamente a tener sangre y pidió no hacer ningún plan para su residencia personal. Pero no fue fácil derribar la vieja suciedad. Cuando no pudieron alojar a la hija en el apartamento de su nuera y no fue posible obligarla a vender su nido, Tatiana Lvovna inmediatamente comenzó a quejarse de que se sentía mal, que no había uno que la cuide. La hija trabaja día y noche y la nuera es simplemente una mujer indiferente y fría. Ella estaba siendo criticada, además del hecho de que su madre tiene un hijo y él también podría cuidar de ella si quisiera, por supuesto. Poco a poco, aumentaron las quejas sobre la salud de Tatiana Lvovna. Además, a las quejas de larga data se unieron las quejas sobre la calidad del servicio en la clínica local. Solo esperan recibir su parte del paciente para exigir un soborno. Aluna, por supuesto, entendió hacia qué se inclinaba, pero fingió que no era asunto suyo. La suegra estaba enojada, nerviosa, pero no podía hacer nada, porque tenía miedo de hablar abiertamente porque no podía ser una víctima. Antes de poner la verdad de la madre en tus ojos. Llévate, hijo mío, a la vieja madre, o se te desgastarán las piernas. Deja que tu esposa me cuide ahora. Serga estaba listo para cumplir el pedido de su madre de inmediato, al instante, que no se puede decir de Alena. Le recordó a su segunda madre que el apartamento es de su propiedad y que nadie puede obligarla a instalarse en Sviatkrov. Porque si tanto necesita ayuda, puede utilizar plenamente los servicios de su hija, y no necesita subirse a ella, y más aún, no debe intentar instalarse en su casa. Tatiana Lvovna intentó convencer a la estratega novia, basándose en el hecho de que el centro de la ciudad y la medicina son mejores, pero Alena nuevamente le aconsejó que simplemente le pidiera a Serga que la llevara a la clínica en la que había estado. Y eso cerró el tema. Pero Alena comprendió que no le resultaría fácil superarlo. Era interesante lo que se le ocurriría esta vez. Los meses volaron tras meses, años tras años. Alena y Serga vivieron, en principio, no mal, como todos los demás. Había de todo en la vida de los cónyuges jóvenes, pero todos los conflictos se intentaban resolver de forma pacífica, sin palabras ofensivas ni insultos mutuos. Alena pensaría que tuvo mucha suerte con su marido.
Serga podría ayudar, apoyar y decir algo amable y cálido. En una palabra, era prácticamente el mejor de los hombres. Solo el hecho de que confiara ciegamente en sus familiares no lo convertía en el cabeza de familia más confiable. Alena trabajaba no menos, sino a veces más que su marido, pero al mismo tiempo también tenía tiempo para hacer las tareas del hogar. Sin duda, Serga la ayudó cuando tenía un minuto libre, pero aún así, la joven tuvo que hacerse cargo de gran parte de las tareas del hogar. En comparación con la época en que vivía sola y se preocupaba solo por sí misma, Alena no fue fácil. Y también las visitas periódicas de Tatiana Lvovna a su apartamento para comprobar si el frigorífico está completo o si el suelo debajo de la cama está limpio. También sacaron de sí a la niña. A veces, Alena ya empezaba a pensar que se había equivocado al elegir un hombre. Serga empezó a hablar de que era posible pensar en los niños, que vivían para sí mismos, controlaban sus sentimientos y Alena casi estuvo de acuerdo al principio. Y de repente recordó cómo se comportó su madre en su casa el fin de semana pasado. Y el deseo de nacer con todos ellos desapareció de repente. Alena propuso algunos argumentos a favor de que deberíamos esperar un poco más y poner la conversación en un segundo plano. Ella era realista y entendía perfectamente que valía la pena dar a luz un niño y el viejo Grimm se aferraría a ella. Por supuesto, porque ahora es abuela y tiene derecho a acudir a una nieta o nieta. Es decir, no fue fácil dar este paso, aunque los años fueron pasando uno tras otro. Como demostraron los hechos posteriores, Alena no en vano temía el mal desarrollo del evento. Tatiana Lvovna tenía un plan para llevarlo a cabo, ayudó en las circunstancias ciegas y tristes. Esa noche, Alena todavía recuerda, apenas ni por un minuto. Aunque ya van 6 meses sin una pequeña. Luego también asaltaron a una joven en su trabajo. Hubo un evento corporativo, todos cantaron y bailaron en honor al próximo año nuevo. Recibieron regalos de la empresa y realizaron algunos concursos estúpidos como el de lanzar el aro y el de querer adivinar. En resumen, una época bastante normal del año antes de la fiesta principal del año. Alena llamó a su marido y pidió reunirse con ella. Es demasiado tarde y ya es bastante tarde. Seriosa aceptó sin dudarlo y pidió esperarla en la entrada. Alena dejó la compañía de empleados, ellos todavía se quedaron un poco, se rieron, recordaron los momentos brillantes del año pasado y la diversión en la empresa y se fueron. Solo quedó Alena. La niña miró el cielo frío y cargado de invierno sobre su cabeza y pensó que era necesario llamar la atención de Serga sobre lo hermosa que era esa noche. Cuando después de 4 horas el marido no apareció, la niña empezó a preocuparse. ¿Qué pasa con él? Serga era una persona extraordinariamente puntual y no podía olvidarlo. Entonces algo sucedió. La joven sacó su teléfono y marcó el número correcto, pero las únicas respuestas fueron labios largos. 1, 2, 3. Después de contar hasta 2 docenas, Alena llamó y marcó una y otra vez con el mismo resultado. Después de permanecer en el hielo durante otra media hora, se dio cuenta de que Serga no la ayudaría a llegar a casa esta noche y que necesitaba hacer algo para evitar que se congelara aquí. Chaqueta corta, medias y vestido fino no esperaban una larga estancia en el frío invernal, porque estaban destinados a empresas. La joven rápidamente tomó un taxi desde la aplicación y minutos después ya estaba sentada en el auto que la llevó a su casa. Hubo un completo silencio por todas partes. A Leona no le gustó eso, que contaba con ella para convertirse en ama de casa. Después de recorrer todo el apartamento, sin tener pereza para mirar la cabaña y el baño, Alena decidió nuevamente marcar el número de su marido, pero, lamentablemente, con el mismo resultado negativo. Sin respuesta, como dicen, sin saludos. Serga simplemente desapareció, como si hubiera desaparecido en el aire. Pero eso no sucede. Alena intentó recordar en detalle la conversación que mantuvo con su marido mientras hacía los deberes. Él solo dijo que ella estaba ocupada y que definitivamente vendría a recogerla. Ella no le habló de ningún plan, no dijo nada sobre llegar tarde. Entonces, ¿dónde está él? Maldita sí. ¿A dónde fue? La joven se sentó en el sofá de la sala y trató de distraerse un rato. No tuvo el valor de ponerse ropa de casa.
Y ahora estaba haciendo brillar todo el apartamento con lentejuelas en un vestido de cóctel corto y aretes. Ahora no llegó a tiempo de cambiarse de ropa. ¿A dónde pudo haber ido Seriosa? En tensa anticipación transcurrió casi la mitad de la noche. Alena ya no supo qué pensar y se quedó dormida en el sofá. La despertó una llamada telefónica a sus suegros a las 3:30. Al final, algo crujió y crujió en el teléfono, y luego se abrió paso un odio enojado, pleno y sincero hacia la voz. ¿Qué eres, cabrón? Trajiste el arete. ¿Lo hiciste a propósito? Bruja, te odio, te odio. La joven confundida miró el teléfono, como esperando resolver el misterio de esta llamada. ¿Qué clase de líder golpeó a Tatiana Oldovna bajo la cola? ¿Qué pasó en general? Quizás sepa dónde está Serga. Mientras tanto, la segunda mamá seguía enojándose cada vez más. Lo sé, lo hiciste a propósito. Todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, todo estaría bien para él. ¿Por qué le hiciste esto? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Sobre todo en el mundo, Alena quería descubrir qué le está pasando exactamente a su marido en este momento. ¿Y qué tiene que ver su insolente madre con eso? Pero la hermana de sangre ni siquiera la dejó decir una palabra, para no hacer una pregunta. Finalmente, la corriente de maldiciones al final terminó y Aliona decidió que podía volver al diálogo constructivo. ¿Qué pasó? Dijo las palabras más importantes, la única pregunta, cuya respuesta le preocupaba. Y estás bromeando, dijo la voz chirriante e ingeniosa de Aliona de la hermana de sangre. Serga, por tu misericordia, está en urgencias y ni siquiera se suena la nariz. ¿Cómo en urgencias? No pude llevarme a Alena de inmediato. Después de minutos de interrogatorio, la joven pudo restablecer por sí misma el curso de los acontecimientos. Serga fue a recogerla y otro coche lo atropelló en el cruce. O llegó volando, aún no está claro. Ambos patinadores están en el hospital y luego habrá una investigación. Alena inmediatamente saltó del sofá y comenzó a buscar con entusiasmo en internet la dirección de la ambulancia del hospital al que llevaron a su marido. Ella debe estar a su lado. Necesitamos llamar urgentemente al coche y correr allí. Incluso sin pensar en qué cambiarse, Alena empacó un paquete grande y denso de ropa interior para Serga, también tomó sus artículos de higiene personal y jabón en una linda jabonera verde y salió corriendo del apartamento. El taxi ya estaba esperando a la chica en la entrada, aunque iba bien. No dejaron a Alena entrar a la habitación de Sergei y le dijeron que tenía que venir solo por la mañana, hablar con el médico y, si era necesario, con el jefe del departamento. Simplemente dijeron que la situación de su marido era difícil y que la lucha por la vida sería difícil, costosa y no tan exitosa. Alena permaneció bajo la fría luz de la lámpara, separándose de la terapia intensiva casi hasta la mañana, y solo al amanecer se olvidó por un corto tiempo de un sueño profundo en el sofá. Y entonces empezó algo inimaginable. Como resultado de todas las pruebas y análisis, resultó que la columna de Serga estaba dañada. Y fue dañado bastante seriamente, y el joven. No años completos de parto nunca volverán a caminar. Cuando el médico anunció este veredicto a la familia de los pacientes, Alena apenas pudo arrastrar a la madre Serga. Ella regañó y gritó algo indiscriminadamente entre dientes, prometió vengarse de su hijo y juró que lo haría para que Alena se arrepintiera de haber nacido. En definitiva, el día no fue aburrido. Pero la investigación del accidente fue aún peor. Los agentes de policía determinaron en la pista de frenado que la velocidad excedía a ambos participantes y, por lo tanto, Serga no pudo permanecer completamente inocente. Pero la investigación continuó, lo que significa que todavía quedaban muchas cosas interesantes y posiblemente desagradables por delante. Allí cenó y durmió. Seriosa le contó todas las novedades y trató de animarlo al menos de alguna manera. Por desgracia, el joven casi siempre se sentía molesto. Básicamente era comprensible para Alena, porque ahora tenía la perspectiva de estar atado a la cama para siempre. Pero, sobre todo, su madre le trajo problemas. Nombró a Alena como la principal culpable del accidente, y ahora, en cualquier encuentro con su nuera, la boca de la anciana literalmente no se cerraba.
Qué desgracias no llamó ni deseó para una joven. Intentaron calmarla a ella y a otros pacientes de la sala y al personal médico, pero todo fue inútil. Dado que Aliona pasaba mucho tiempo en la sala con su marido, era simplemente imposible evitar encontrarse con esta mujer. Y debido a eso, el flujo de la maldición continuó fluyendo con la inundación. Alena simplemente no sabía dónde dejarla. Estaba profundamente desesperada. En el trabajo, la joven tampoco se acostumbraba. Por supuesto, podía distraerse un poco de lo sucedido y recobrar el sentido, pero luego llegó la noche y nuevamente tuvo que correr al hospital para ver a Sergei. Esto se repitió día tras día, semana tras semana. Y parecía que este no sería el final. El día de Alena estaba literalmente programado por minutos. La joven se despertó 1 hora y media antes de lo necesario para ir a trabajar. Preparó el desayuno de Sergei y se apresuró a tomar un taxi para ir al hospital para ir a trabajar de inmediato. Luego, después de un arduo trabajo, Alena se fue rápidamente a casa, comió algo. Y rápidamente, mientras se les acababa el horario de recepción, lo llevó todo a la comisaría. De una vida así sin fines de semana, alegría y placer, perdió peso seriamente. Tenía círculos debajo de los ojos y su cabello comenzó a caerse en rizos. Pero Alena no pensó en sí misma en ese momento. Para ella solo era importante lo que le estaba pasando a su marido. Al mismo tiempo, la hermana y la madre enfermas no trabajaron demasiado para cuidar a Serga. Aparecían en su cama cuando querían y todo tipo de visitas comenzaban inevitablemente con críticas hacia Alena. Por ejemplo, la sopa no es tan buena como le encanta a Seriosenka, y la ropa no es tan buena como es y, en general, ¿por qué te necesita? ¿Por qué se lo metió en la cabeza? Alena aceptó estoicamente todos los insultos de sus queridos familiares y solo lloró en él. No había nadie con quien quejarse a la niña, porque sus padres murieron hace 10 años. Llegó el día en que Alena lo estaba esperando, pero al mismo tiempo le tenía mucho miedo. El médico que atendía a su marido le dijo a la niña que pronto Serga recibiría el alta. O vivir en una silla para inválidos o esperar una operación de columna. ¡Qué suerte! Alena se preparaba para el regreso de su marido como si fueran unas vacaciones en su casa. Hizo una limpieza general en todos los lugares a los que podía llegar. Cocinó comida deliciosa que a Serga le encantaba con varios días de antelación. Quitó los muebles sobrantes para que él pudiera andar en su silla a todas partes y, en general, se esforzó mucho para que su marido se recuperara pronto. Pero una joven fue alertada por otra sorpresa. Poco después de que el servicio de transporte médico trajera a su marido a casa, llamaron al teléfono de casa. Sin saber quién podría ser, la niña tomó el teléfono y escuchó la voz de sus suegros. Tatiana Lvovna, a su manera, ordenó a la novia que le abriera inmediatamente la puerta, y Alena tuvo que cumplir esta orden con un profundo suspiro. ¿Realmente no la dejará en paz aquí? ¿A dónde ir de esta mujer desvergonzada? La sangre de la novia irrumpió en el apartamento como un huracán e inmediatamente inundó a la novia con numerosas quejas. ¿Por qué no se limpia? ¿Lo llevaste a la silla de ruedas y ahora quieres ponerlo en el ataúd? Aliona ni siquiera se justificó y dijo que la limpieza se hizo hace apenas unas horas. Ella ya entendió que en el caso de la segunda madre esto es simplemente inútil. Por eso ella solo respiró hondo y salió de la habitación. Después de ella, fue maldecida nuevamente y deseó dejar de fumar el cielo inmediatamente. La vida de Alena quedó completamente sin vida. No solo sus suegros y Saloka la visitaban todos los días, tratando de quedarse despiertos toda la noche, sino que Serga también empezó a creer un poco en ellos sobre la causa del accidente. Cuando Alena le dijo que simplemente no tenía suficiente dinero para su próximo deseo, porque todos sus ahorros eran para tratamiento y rehabilitación, el hombre empezó a enojarse y a quejarse con muy malas palabras de lo que su esposa le hizo primero, y ahora ni siquiera quiere ayudar con algo. Alena hizo todo lo posible por mantener la mente clara, pero no siempre lo consiguió. Con demasiada fuerza y amabilidad cuidó a sus familiares. Además de que la segunda madre de Alena prácticamente se instaló oficialmente en el apartamento de Alena, sin pedir este permiso, el tiempo del mantenimiento de esta gran familia también recaía sobre los hombros de la joven.
De alguna manera extraña resultó que la pensión que recibe Tatiana Lvovna no es suficiente para una vida normal y que su hijo está obligado a ayudarla. Y dado que el hijo se encuentra en una situación difícil a causa de la novia, entonces el tiempo de contentamiento de la madre recae exclusivamente en la novia. Si Alena intentó protestar y recordar que no invitaba a sus suegros a visitarla con tanta frecuencia, e incluso cuando salía por la noche, Tatiana Lvovna representaba otra trampa y gritaba que tenía derecho a ir con su propio hijo donde quisiera. ¿Y si a ella no le gusta? Ella puede salir de su apartamento. Cuando este apartamento logró volverse común, aunque solo fuera Alena el propietario, la joven no aclaró, ya que Seriosa ya estaba comenzando a protestar contra tales conversaciones. En voz alta y demostrativamente informó a su esposa que estaba ofendiendo a su madre, y Tatiana Lvovna, inspirada por tales defensores, se inclinó enojada por su espalda. Y así se repitió día tras día. Alena simplemente no quería volver a casa. No la llevaron allí a pie. Durante 2 o 3 meses, la joven solo hacía lo que hacía: lavar, planchar, limpiar, planchar, secar y por supuesto cocinar. Además, solo de aquellos productos que ella misma puso en su frigorífico. No la ayudaron a ir de compras, no le ofrecieron compensar de alguna manera el tiempo y las finanzas, solo le exigieron. Un par de veces a la semana, Sveta corría a su casa, le tiraba el frío apartamento a la casera, yo iba con mi madre y mi hermano. Estuvo mucho tiempo sentada con su suegra frente al televisor, luego sacó del refrigerador lo que allí estaba delicioso y se apresuró a regresar a casa con una bolsa. Cuando Alena intentó enfadarse y decir que lo que había comprado con su propio dinero y traído a casa no estaba destinado a la fiesta, todos se lanzaron sobre ella. Y el marido y la sangre y la luz misma. Bueno, piensas, tomó un pedazo, dijo el jefe con la voz de la flauta del Titanic. Y tú eres un campesino codicioso y desagradable, como solo la tierra soporta eso. Y lo que Serioga encontró en ti, con lo que se casó contigo, serás aplastado por un centavo. ¿Cómo es eso, Después de todo, eso no se puede hacer, somos hospitalarios y ella es mi querida hermana, Seriosa negó con la cabeza. Bueno, la gente es amable, corría con su voz, sangre sudor. Su hijo queda inválido y se arrepiente un poco de su familia. Tan pronto como no te avergüenzas, inmediatamente puedes ver al huérfano, sin familia, todo se desmorona. A Alena a menudo le dolía el corazón por las noches, cuando este trío se dirigía a su acogedor hotel. La joven tenía miedo de asomar la nariz por la tercera habitación, al fondo del pasillo, y se sentía en su casa como la verdadera sola. Con una madre enojada y 2 de sus hijas. Al mismo tiempo, lo más ofensivo de la niña fue que Serga tampoco se quedó callado y animó fuertemente a su madre, mostrándole sus piernas como argumento de peso, envuelta en una manta forrada para un fresco calor y comodidad. Con el tiempo, la suegra solo comenzó a odiar a la novia y buscaba cada vez más formas de mostrárselo. Tatiana Lvovna comenzó a exigirle a Alena no mucho, excepto vender su apartamento y enviar a Seriosa a rehabilitarse en el extranjero. En respuesta a la indignación bastante normal de la novia, que no entendía cómo deshacerse de su única propiedad inmobiliaria y de un techo confiable sobre su cabeza, Sviatrov no hizo un movimiento histérico y, a pesar de su comportamiento habitual, comenzó a explicarle a Alena sus pensamientos. Bueno, mira lo que le has hecho a Seriosa. Hasta que se puso en contacto contigo, Gold no era un chico, y luego, por supuesto, cayó. Bueno, vamos, no estamos hablando de eso ahora. Si no dejaras que te alejara de tus fiestas, ahora estaría sano y caminaría con sus propios pies. Bueno, dime, ¿no te da lástima que un hombre joven y fuerte esté acortando sus días en una silla de inválido? ¿Por qué no aprovechas la única oportunidad para ayudar a tu marido? Dijiste que lo amabas, así que ¿por qué no ayudarlo? Alena no supo qué responder ante tal revelación. La joven creía que era suficiente que todos los familiares de Seriosina simplemente ampliaran su casa con sus metros cuadrados. ¿Quién es esta persona? Obviamente no es una persona muy inteligente y con visión de futuro. Desde entonces, la venta del apartamento de Alena se convirtió en el motivo de cualquier comunicación con su marido, sus suegros y Salovka. Fue criticada, regañada, burlada y persuadida,
Pero la joven se mantuvo firme en su intención de salvar su propio apartamento, aunque le costó muchos nervios. Una vez, Alena estaba tan agotada que, al llegar a trabajar, lloró en su oficina. La joven no entendía por qué Sergei y sus familiares eran culpables. Ella no estaba sentada detrás del volante del auto en el que él chocó, ni del auto que chocó contra él. Entonces, ¿a qué se debe este descuido y premonición? ¿Por qué le toco los ojos todos los días para decirle que está sana y que su amado hermano e hijo no puede caminar por sus propios pies? La puerta se abrió sin llamar, y en el umbral asomaban los impresionantes encantos de Larisa Petrovna, una señora de muchos años que era jefa de contabilidad en la fábrica. El corazón de la jefa de contabilidad era tan grande como ella misma y Larisa Petrovna no podía soportar ninguna injusticia. La mujer no pudo superar los problemas del joven contable. Y comenzó a preguntarle en detalle qué es lo que molesta a los jóvenes y bellos. Alena no se resistió y se arriesgó todo. Y sobre cómo se comunica con ella su cuñado de sangre, sobre cómo la trata Salovka, e incluso sobre cómo su marido comenzó a comportarse bajo la influencia de sus familiares. Larisa Petrovna resultó ser una maravillosa conversadora. Ella no solo escuchó a Alena, pero de alguna manera preparó té caliente con galletas, le dio una servilleta y la dejó más cómodamente. Y luego, habiendo escuchado el final de esta triste historia, pronunció su profundo control del pecho sobre el altar, que era su tarjeta de presentación. Bueno, ¿qué puedo decirte, querida? No te dejarán en paz. Necesitan algo de ti. Y esto es lo que necesitan. ¿Por qué te llevan? Es solo que los gatos nacen y tienen algún tipo de plan. Eso es lo que están haciendo mientras tú lloras aquí. Piensa, Alenka, piensa. Quieren deshacerse de mí. Alena se esforzó y lloró más que antes. Y mi apartamento será desmantelado en la consulta de Serga. Quieren dejarme dar la vuelta al mundo. Pero en respuesta, Larisa Petrovna se limitó a negar con la cabeza. Toda su apariencia decía que esta tarea de detective se metió en el cerebro del jefe de la pandilla y ella solo podrá salir de allí de manera resuelta. Y hasta que se tome una decisión, Larisa Petrovna se verá afectada por la situación como un cuchillo caliente en el aceite. Como si se olvidaran por un momento de sus deberes, Alena y Larisa Petrovna recordaron y analizaron en detalle lo que la joven escuchó de sus familiares. Pero aparte de los caprichos de su marido y las constantes maldiciones de sus suegros, la niña no recordaba nada más. Después de castigarla como conviene recordar, y mejor dejar constancia de todas las extrañezas en el comportamiento de su marido y sus familiares, así como de las conversaciones sobre la venta del apartamento, la cabeza de familia se dirigió al lugar de trabajo, y Alena comenzó para calcular. Hasta el final del día quedaba muy poco tiempo. Alena estuvo toda la noche llamando a la puerta, tratando de complacer a su marido. Y su madre, que ya estaba recostada en el sofá de su nuera. También tomó la costumbre de cortarle el césped y la niña se dio cuenta de que no podía hacer nada con ello. Tatiana Lvovna se enamoró de ello y Seriosenka defendió activamente a su madre. Pero ahora la joven tenía con quien quejarse y con quien compartir la tristeza en esta ocasión. Mientras tanto, continuaban las conversaciones sobre la venta del apartamento de Alena. En aras del efecto, el suegro comenzó a demostrar a la insaciable nuera los sitios publicitarios de las principales clínicas extranjeras que debían poner a Sergei en el suelo. El propio hombre también miró estos materiales con ardiente impaciencia. Estaba claro que tenía muchas ganas de volver. Alena no sabía a dónde huir de sus obsesivos parientes. Y ya estaba cansada de servir de cocinera, lavandera, lavaplatos y limpiadora. Incluso Seriosa, que fue tan atento en los primeros años de su vida familiar, comenzó a gritarle a su esposa y a percibirla solo como una parte útil del interior, y nada más. Alena se sintió ofendida por esta relación, y aún más ofendida por el hecho de que entendía de quién era la mano. Lo único que hay que hacer es que Tatiana Lvovna no tenga padre y necesite vender el apartamento de su nuera. Alena cerró la oficina, puso las llaves en su bolso y cerró con los tacones la puerta del pasillo, hasta la salida del edificio. El ascensor bajó rápida y habitualmente a la joven al primer piso, a un vestíbulo de mármol gris. Allí se despidió de la seguridad y salió.
El aire fresco refrescaba agradablemente el rostro exaltado de Alena, que caminaba hacia la parada del autobús y pensaba. Tal vez simplemente piensa que las cosas van mal y, de hecho, le va bien. Después de todo, ella tiene una familia. Bueno, sí, muy específico, pero lo hace. Tiene un marido amado. No todo el mundo tiene tanta suerte. Hay un trabajo que a la chica le gusta, por eso está feliz. Pero ¿por qué te aprieta tanto el corazón? ¿Por qué da tantos problemas cada paso hasta tu casa? ¿Por qué te permite tratarte así y abalanzarte así? Aliona escuchó que alguien la llamaba y dejó de mirar a su alrededor. Alguien debe haber dejado el trabajo. Fue extraño, porque todos los colegas han estado separados por casas durante mucho tiempo. Por lo general, ella era la única que se quedaba hasta tarde. Qué bueno que te alcancé. El gran desconocido se acercó a ella. Te estaba esperando cerca del pasillo, pero de alguna manera pasaste a mi lado. Al parecer estaba distraído. Alena miró al extraño para asegurarse de que no confundiera nada. Ella no conocía a este hombre con seguridad. Entre sus compañeros, amigos y conocidos, no había nadie que pareciera un extraño. Estaba vestido decentemente y hablaba cortésmente. ¿Pero quién es él y de dónde viene su nombre? Ahora te lo explicaré todo, dijo, sin conocerse, respirando. Sugiero que vayamos no muy lejos a este café, aquí, en la esquina. Allí os contaré todo y podremos decidir qué hacer a continuación. Alena no esperaba tal giro de los acontecimientos. ¿Podría tener algún negocio con esta persona? Pero ella no quería volver a casa. La aparición de este hombre intrigó a la joven, permitiéndole olvidarse rápidamente del pantano rutinario que la esperaba en casa. Podría ser el momento de regresar a lo que se había convertido en los muros del odio. Y ella decidió. El hombre se llamaba Kirill y la invitó a un pequeño café cercano. Allí descubrió que lo trajo aquí. Kirill vino con su hermano, la segunda víctima de aquel terrible accidente en el que Serga quedó discapacitado. Y todo estaría bien si no fuera por un hecho destacable. En el estacionamiento del auto de su hermano desapareció una cámara de video, en la que, según afirmó, se veía claramente que Serga se dirigía al cruce cuando la luz roja del semáforo ya estaba encendida. Que no hubo exceso por parte de su hermano. Conducía a una velocidad permitida dentro de los límites de la ciudad de kilómetros por hora. Entonces Serga mintió. Y fue Serga quien insistió en culpar a su oponente del accidente. ¿Pero por qué me cuentas todo esto? Una mujer joven no podría asimilarlo. ¿Crees que espiaré a mi marido y testificaré contra él? También la videograbadora que falta me hace buscar sus cosas en él, o la silla inválida de la noche con una linterna para buscar. Se levantó para irse, pero Kirill le tomó la mano. Verás, empezó con cuidado y algo en su voz hizo que Aliona se recostara en la silla. Una vez que visité a mi hermano en el hospital, decidí mirar dentro de la habitación al segundo. Y, por casualidad, fíjense, por pura casualidad, fui testigo de una escena fea. Su marido, Serga, estaba acostado en la cama y su madre le estaba horneando, que luz estaba encendida. Estaba en el pasillo, no me vieron y por eso se permitieron ser completamente honestos. Su madre gritó que como él era tan descuidado al volante y ahora no quiere ir a prisión, entonces ella misma tendrá que resolver el problema. ¿Y lo que valga la pena será muy? Es demasiado caro. Pero ella resolverá el problema y su marido estará decidido a devolverle el dinero más tarde, todo hasta un centavo. Y entonces, querida señora, usted llegó y su madre se cambió por usted. Oh, fue una escena fea. Sí, probablemente lo recuerdes, ¿verdad? Entonces, cuando miré cómo se comunicaba contigo y escuché lo que le decía a su hijo, decidí que algo no estaba claro aquí. Con la ayuda de mis antiguos compañeros logré descubrir quién, cuándo y cómo ayudó al registrador a desaparecer del coche de mi hermano. Pero esto es solo la punta del iceberg. Tarde o temprano podremos demostrar su inocencia. En nuestra era de distribución universal de cámaras, ya hemos encontrado un par de discos en tiendas cercanas. Pero tú eres la próxima víctima de tu chupasangre codicioso y miope. Que vendió su apartamento,
lo que significa que ahora apunta al suyo. Así que ten cuidado. Alena, no tienes donde vivir. Y ella es una depredadora, mejor que los tiburones, así que por tu vida y seguridad, no te daré ni un centavo. Hasta donde yo sé, tu único heredero será tu querido marido. No tienes hijos y no quedan padres, ¿verdad? Toma mi tarjeta de presentación. Cuando el hermano se recupere y metamos un palo en este nido de Osinni, los bichos volarán por las esquinas. Quizás tú también lo consigas. Kirill se dio la vuelta y salió del café, y Alena se quedó sentada en una mesa vacía sobre una taza fría debajo de la bebida. Pero tiene razón. Ahora, repasando las palabras de Kirill en la memoria y analizando cada palabra que les decía, Alena se dio cuenta de que este hombre tiene razón en todo. ¿Por qué su hermana de sangre de repente pasa día y noche con ella, y solo a veces va a algún lugar por sus propios asuntos? ¿Por qué tuvo siquiera una ventaja? ¿Y por qué de repente se volvieron tan persistentes en obligar a Alena a vender su apartamento? Todo esto en conjunto no podría ser una simple coincidencia. La niña se dio cuenta de que se trataba de un plan con un propósito. Solo queda saber hasta qué punto su marido está implicado en ello. Alena salió lentamente del café y fue a detener el autobús. Podría decir que tuvo mucha suerte de conocer a Kirill hoy. La joven no se atrevió a llevarse a casa la tarjeta de presentación de este hombre. Simplemente la fotografió y guardó la foto en el almacenamiento en la nube, eliminándola inmediatamente del teléfono. Entonces será más confiable. Y debajo de la mano, y no se ve. Pero, ¿cómo saber qué es la sanguijuela? ¿Simplemente hacerla vender el apartamento? ¿Y entonces qué es? Después de todo, Tatiana Lvovna la agitó tan abierta y agresivamente para que pusiera su apartamento en venta exclusivamente por el tratamiento de Seriosa, pero en absoluto por proporcionar dinero a su pobre madre. ¿Qué piensa hacer más adelante, cuando se venda el apartamento? ¿Cómo hacer que le dé toda la cantidad? Cierto, Kirill, realmente puede comer algo por accidente o, por ejemplo, meterse al baño, o es porque ya está espesando las pinturas. Deberías tener cuidado. Alena llegó a casa y justo en la puerta vio que nuevamente tenían invitados. Un sudor de sangre salía de la cocina, que escoltaba el color que se iba a desvanecer. Que se adivinaban a través del polietileno traslúcido, los contornos de aquellas botellas y tarros que la propia Alena trajo ayer del supermercado, poniendo una redonda cantidad de dinero por estos productos. Sí, era inútil discutir. Queridos familiares decidieron firmemente que tienen pleno derecho a realizar una revisión en su frigorífico. Alena solo suspiró con tristeza y nadó hasta la cocina. Mientras ella estaba en el trabajo y el sudor de sangre supuestamente cuidaba al hijo enfermo, nadie se atrevía siquiera a cocinar, ni a alimentar a la novia caliente desde la puerta, o al menos a lavar los platos después de su propio desayuno. De la cabeza de la joven no salió ninguna conversación con Kirill. Si lo que dijo es cierto, entonces Tatiana Lvovna es la verdadera criminal. Ella cubre al verdadero culpable de ese fatal accidente. Y quiere culpar a una persona completamente inocente. Pero el fraude financiero que iba a cometer con el apartamento de su nuera también es completamente diferente a lo que se puede esperar de una persona decente. Ahora el marido. ¿Qué sabe Serga sobre lo que está pasando? ¿Sabe que a sus espaldas hay fraude con su propiedad? ¿O están siendo engañados por su bien conocida bendición? Este pensamiento hizo que la niña se sintiera mal. No es tan fácil aceptar que la persona con la que comparte sangre durante tanto tiempo sea un sinvergüenza y un tramposo. Y si no, y ahora está hablando con inocentes, pero ¿cómo lo sabrías? Bueno, ¿vamos a cenar o no? ¿Cuánto tiempo puedes quedarte aquí sentado y no hacer nada? Todas las esposas normales tienen tiempo para comer, cocinar y trabajar. Y ella estaba cansada, ya ves. Bueno, sí. Primero llevan a los hombres a sus sillas previas a los inválidos y luego se cansan mucho. A esta suegra no le importó, le contó a todos los que querían escucharla, y de eso solo quedó un truco en el pasillo, que Alena es una anfitriona desagradable. La joven literalmente tenía todo en sus manos y casi nada funcionaba. De alguna manera, después de haber cocinado pasta en una flota
Invitó a todos a la mesa y se dirigió al dormitorio sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Le dolía mucho la cabeza desde el momento en que Alena cruzó el umbral de su apartamento y no quiso consumir drogas. Sin darse cuenta, la niña se quedó dormida. Cuando despertó, afuera ya era casi de noche. Se levantó, presionó el botón de la lámpara de mesa y vio que yacía sola en la cama. Su marido no estaba allí. Sin embargo, esto no es sorprendente. Seguramente Serga está ahora en la sala de estar con su amada madre, llorando por el destino de la heroína de numerosas telenovelas, a la que Tatiana Lvovna tanto respetaba. Alena decidió ir a la cocina y beber un poco de agua. Su cabeza empezó a sentirse un poco mejor, pero claramente no fue por mucho tiempo. Primero, agua fresca y fría, y luego todo lo demás. Habiendo encontrado unas pantuflas mullidas en sus pies, la niña se dirigió a la cocina. Vio que la puerta estaba cerrada y la luz encendida, es decir, probablemente sus queridos parientes estén sentados allí mismo, pero no en la sala de estar. Bueno, genial, ¿cuál es la diferencia? Pero Alena no tuvo tiempo de llegar a la cocina y abrir la puerta, cuando la voz de la segunda madre le dio oídos. Y ni lo pienses, ¿me entendiste? Para que todo sea para que el mosquito no te pique la nariz, recuerda lo que te dije, haz todo como acordamos mamá, ya respondió Serga. Lo recuerdo todo perfectamente, deja de ser tan expresivo como si estuvieras en prisión por 2 penas, dije. Todo estaría bien, haré todo. Sí, ese es el tipo de cosas que suceden a sus espaldas. Me pregunto de qué están hablando estos dos. Mila habla así, solo para no dejar que lo acepte. Es un idilio. ¿Quizás estamos hablando de su apartamento? La joven, con cuidado, casi sin aliento, regresó al dormitorio. Es imposible que estos dos sepan que ella escuchó sus conversaciones. Es necesario asegurarse de que nadie haya adivinado que Alena después de la reunión de hoy con Kirill. No la chica ingenua que era esta mañana. Alena se llevó la mano a la boca para no gritar fuerte y desesperadamente. ¿Cómo logró meterse con Sergei y su malvada y deshonesta madre? ¿Por qué no consideraste esto en la familia antes? ¿Y qué hacer ahora? Pasaron unos largos minutos antes de que la joven recuperara la capacidad de pensar con claridad y expresar. Alena encendió la luz superior, cerró con fuerza la puerta del dormitorio y salió apresuradamente, dirigiéndose a la cocina. Ahora quería ver cómo reaccionarían los conspiradores ante su aparición. Serga pareció sonreír con la comisura de los labios cuando ella entró en la cocina y se acercó al filtro de agua con una taza. Pero la sangre fluyó, como si acabara de comerse un limón sin etiqueta de azúcar. Y no aminoró el paso para soltar otro pinchazo. Pero la joven se perdió sus palabras por los oídos. Ahora ella tenía algo que ver con su mente. Definitivamente hicieron algo mal. A la luz de lo que le dijo Kirill, el asunto podría terminar muy triste para ella. Pero ¿cómo saber en qué peligro se encuentra? No irás así de claro y no preguntarás qué pensaban estos delincuentes, mamá e hijo. Bueno, Sveta probablemente lo sepa. Por cierto, me pregunto dónde vive Svetlana, ya que el apartamento está vendido, pero no le pidieron que se lo contara. Mientras Alena pensaba en esto, Tatiana Lvovna seguía ejercitándose en su plano astral. Llamó a la novia con las últimas palabras, por el hecho de que se atrevió a recostarse un poco después del trabajo y quedarse dormida. Y su propio marido casi volvió a faltar a la cita con los doctores. Pero Alena se mostró indiferente a todas sus palabras. Esto, por cierto, la desanimó mucho. ¿Estás caminando pensando que el más inteligente fue encontrado aquí? ¿O empezaste un amante? Seriosa, te lo aseguro, se está metiendo con su amante. No está limpio aquí, hijo. Mientras usted está sentado en una silla, su esposa arrastra a los hombres. Me daría vergüenza. La joven se volvió tranquilamente hacia el escandaloso, quien ya estaba tomando un respiro de aire fresco para continuar. Y toda la indignación que llevaba mucho tiempo acumulando en el pecho de Alena fue arrancada por una simple afirmación: eres un tonto. Luego de eso, la joven salió de la cocina y ya no prestó atención al silbido que la seguía. Ella dijo su palabra. Ahora Alena quería que llegara la mañana lo antes posible.
Debería ver a Larisa Petrovna, tal vez al menos pueda decirle algo. Porque simplemente no había nadie más a quien acudir. Todos sus conocidos no estarían asociados con una historia tan delicada. Por supuesto, el conocido de hoy, Kirill, permaneció, pero era la última esperanza de la joven. Alena también se volvió indiferente al hecho de que Sergei inmediatamente hizo rodar su silla en su habitación para leerle su carta a su madre, a quien no le pareció nada malo y, en general, tal vez tenía razón. Como tiene razón, déjela entrar rápidamente a su apartamento y no tratarme a mi manera. Respondió Alena, mirando directamente a los ojos de su marido. Sergei, que tenía síntomas, inmediatamente se dio la vuelta. Entonces la joven se dio cuenta de que Kirill decía la verdad. Sabía que su suegra había vendido su apartamento. Vale, se armaron de valor, ahora es su turno. Por la mañana, casi llegando a trabajar, Alena corrió inmediatamente hacia Larisa Petrovna, su fiel asistente y consejera. Pero, por desgracia, se encontraba en una reunión con el economista jefe de la planta, que duró hasta las horas. Solo entonces pudo conseguir un minuto. Y susurrarle al jefe de la bebida que necesita su ayuda y consejo. Bien. Ella solo respondió y silbó toda su. Alena no le ocultó nada. Ni un encuentro con Kirill, ni una conversación escuchada, ni sus temores sobre el apartamento. Después de que la joven habló, la cabeza del dios se frotó la frente y dijo, mirando por la ventana. O sea tú, niña preciosa, aquí estás paseando de sol a sol, y tu sobrina Chelesa está tumbada en los sofás de tu apartamento, ¿no? Y Larisa Petrovna, probando, miró a su interlocutor. Bien. Ella respondió, por alguna razón, tartamudeando. Asombroso. No está claro lo que dijo, pero continuó de inmediato. Tengo un nieto pequeño, tiene 7 años. Y sus padres le regalaron, bueno, es decir, un hijo con una nuera, para su cumpleaños, algo tan chulo, se llama el conjunto de un espía. Así que monta y fotografía todo lo que entra en la cámara. Aunque desde un lado no se dirá que hay cámara en absoluto. Y entonces el nieto mira y se ríe, ya no se le oculta nada. Así que esto es lo que pienso. Necesitas un robot así. Bueno, no el robot en sí, sino la cámara en sí. Debes saber que estos parásitos están discutiendo sin ti. De lo contrario, claramente no te dirán nada, pero solos. En una palabra, jugaremos a espías contigo. ¿Y qué? El apartamento, según tengo entendido, es tuyo, tienes derecho, así que no tengas miedo, lo haremos todo. Y Larisa Petrovna se fue poco a poco a su lugar de trabajo, dejando a Alena sin saber dónde buscaría estas cámaras o robots y cómo instalarlos más tarde. De no tener nada que hacer, la niña se sentó a la mesa y se volvió monótona, rutinaria para hacer su trabajo. Larisa Petrovna apareció antes del final de su jornada laboral. Escupió sobre la mesa de Alena un pequeño paquete, lleno de cajas de diferentes tamaños, y lo contó en tono alegre. Aquí. Lo conseguí a tiempo, de nuestros, especialistas. Nada personal, como dicen, solo pedí un ratito y prometí volver en una semana. No me decepciones, por favor. Aunque me deben tanto como la tierra a la finca colectiva. En general, lo colocarás donde estas serpientes se empujan y conectan. Hay instrucciones en las cajas, son bastante claras. Podremos ver todas las acciones en vivo, por así decirlo. Pues las grabaciones también se guardarán. Bueno, Alionka, ¿has cambiado de opinión? La joven sacudió lentamente la cabeza, apretando un precioso paquete contra sí misma. Finalmente, descubrirá qué están haciendo sus familiares. Era difícil sobreestimar la ayuda que ahora le ofrecía el jefe del departamento. Alena no regresó a casa, sino que literalmente voló como un pájaro. Por cierto, por primera vez desde el accidente. Ahora tenía una resistencia real contra estas ideas. Solo un problema quedó sin resolver. ¿Cómo poner estas cámaras imperceptiblemente? ¿Y dónde? Alena, como una joven completamente inexperta en estos temas. Y temía que su plan simplemente no funcionara. Pero como sabes, los ojos tienen miedo y las manos también.
En el camino, la niña abrió con cuidado una pequeña caja y descubrió que la cámara es de tamaño muy pequeño y, además, no necesita comida. Podría colocarse en cualquier lugar antes de que ella fuera invisible. Aliona decidió distribuir las cámaras de la siguiente manera. El cuarto con la sangre y la sala, y el tercero con el pasillo, para que fuera visible para todos los que llegaban a su apartamento, por si acaso. La puerta ya estaba abierta a la joven en su casa. Y los platos no se volvieron a lavar, la cena no volvió a estar lista y Seriosa volvió a estar sin pastillas. Tatiana Lvovna no olvidó que la novia tenía prisa por vender su apartamento y, si no se arreglaba, Seriosa tendría la oportunidad de someterse a rehabilitación en algún lugar de Alemania o incluso de Israel. Pero, desgraciadamente, consiguió una mujer mercantil, codiciosa, insolente e infiel con muy mala educación. Y solo gracias a ella, Serga nunca podrá volver a caminar. Tendrá que sentarse en la silla toda su vida. Pero si Alena fuera una esposa digna. Y el apartamento se habría vendido y se habría iniciado el tratamiento. Pero ahora Alena no estaba de humor para escuchar semejantes tonterías. Apenas solo los suegros con queja dijeron que ella, la sinvergüenza, está temblando donde llegó, y su hijo se ve obligado a prescindir de las drogas necesarias e incluso sin una cena caliente, como decidió responder Alena. De repente se levantó de su asiento en el taburete de la cocina. La joven no pudo ocultar que su marido incluso rechazó a su esposa, que de repente se comportó de forma atípica y equivocada, y habló. Ya es suficiente, Tatiana Lvovna. No soy una pera para que la comas. ¿Por qué estás merodeando en mi apartamento todo el día? ¿No solo para cuidar de tu hijo? Así que ocúpate de algo útil al menos una vez. Prepárale la cena o algo así y no me toques. ¿Está eso claro? La suegra se ha puesto pálida. Y el marido solo dio unas palmaditas más fuertes en los ojos de su mujer. ¿Qué? ¿No lo esperabas? ¿Comer? Ahora siempre será así. La barmacha trajo algo sobre lo insolente que es la generación actual y como no respetan la vejez, Tatiana Lvovna salió orgullosa y demostrativamente de la cocina. Antes de eso, Alena le arrojó en la cara algunas acusaciones de que no es bueno comunicarse con personas mayores y sabías, y mamá lo quería mejor. Después de asentir con la cabeza, Alena se convenció de que ambos estaban encerrados en la sala de estar y discutían su desagradable comportamiento frente al televisor en programas de televisión tradicionales, y comenzó a trabajar. Al principio no logró encontrar un lugar decente. Pero entonces a Alena se le ocurrió la idea de poner la cámara en un gran rollo con una flor, y todo salió como debía ser. Las anchas hojas bloqueaban parcialmente la vista, pero el sonido debería haberse grabado bien. Desde un lado, la cámara no era completamente visible, a menos que, por supuesto, no se sepa qué hay allí. Luego fue el turno de otras salas. Aliona los rodeó a todos por turnos, con la cámara en la mano. Pero el insulto que le infligieron la madre y el marido probablemente fue demasiado fuerte, porque ella no apareció en la sala. Seriosa, como buen hijo, siguió sentado junto a su madre, a quien desató por completo. Pronto cada habitación encontró su lugar. Entre los cables, en la cornisa, en la habitación de la sangre, y también cuando por fin todos se fueron a dormir, y en el salón, en la lámpara de escritorio, estilizada para el carruaje. Era el mejor lugar en el que no pensar. Inspirada por sus acciones, Alena se fue a dormir. Se suponía que mañana sería muy interesante en muchos sentidos. Alena trabajó duro para hacer sus cosas habituales. Toda su atención se centró en arreglar la transmisión de video de las cámaras instaladas en su apartamento. Después de tanto trabajo, a Alena no se le ocurrió nada mejor que contratar a la misma maravillosa Larisa Petrovna y culparla por no entender nada de estos astutos programas modernos. Bueno, está bien, siéntate ahí por ahora. Esta mujer monumental en todas las relaciones retumbó y se apagó. Los agotadores minutos de espera fueron largos. Finalmente, ya cerca de las 2. En su oficina, la jefa del departamento miró a los ojos, pero no a uno, sino en compañía de un tipo joven y rápido, que todo el tiempo llamaba en broma a Ronchik.
Ron Chick resultó ser un hacker, porque la imagen y el sonido se configuraron casi instantáneamente, recibiéndolos de todas las cámaras a la vez. Ahora Alena podía cambiar entre ellos con un clic en un teclado virtual especial en la pantalla. Dos mujeres agradecieron calurosamente a Ron. Le desearon todo tipo de éxitos en su arduo trabajo y lo expulsaron de la oficina para que no viera lo que ellos mismos iban a ver allí. Como si Larisa Petrovna y Alena se sentaran en una silla y una joven presionara el botón de inicio de la obra, como si inmediatamente, sincrónicamente, sin hablar, se pararan asombrados en la pantalla. La escena que se destacó ante sus ojos. De hecho, apestaba más que el famoso gogol en las revisiones. La primera en ver la pantalla fue la imagen de la cámara que estaba instalada en la sala de estar. Y allí se veía claramente cómo Seriosa caminaba por el apartamento con sus dos piernas completamente sanas e invisibles. La silla para discapacitados estaba sola en un rincón, nadie la necesitaba y todos se olvidaron de ella. ¿Qué diablos es esto? Por alguna razón, llorando, le habló a Alena, literalmente sin confiar en sus ojos. Y esto es poca cosa, su marido está discapacitado. El jefe de contabilidad respondió inmediatamente con disposición. De repente, necesita una cirugía y se siente infeliz. Y lo más importante, está dispuesto a exigir la venta de mis apartamentos para recuperarse. La niña, pensativa, se estiró y miró la pantalla. No muy lejos también se encontró a la madre Seriosa. Caminaba alegremente, sin preocuparse por nada, bromeaba y reía, en una palabra, no mostraba preocupación por la salud de su propio hijo. Además, era evidente que Tatiana Lvovna estaba de buen humor. Alena y Larisa miraron. Y entonces la joven quedó literalmente destrozada. Esperaba ver algo, pero definitivamente no fue así. ¿Por qué Serga pensó que era posible llevarse bien con ella? ¿Por qué la vieja perra está tan enojada con ella? Y lo más importante, ¿qué debería hacer ahora? Larisa Petrovna no impidió que su joven colega llorara. Ella entendió que ahora Alena lo necesita incluso más que cualquier otra cosa. Solo tiene que aceptar que son estos eventos los que suceden y no como otros. Y luego piensen en cómo lidiar con todos estos engaños, sus mentiras e insolencias empapadas de sangre. Aunque sobre sí misma, la anciana ciertamente entendió que es fácil juzgar desde afuera y, de hecho, será bastante difícil hacerlo. Cuando Alena recobró el sentido, comenzaron a discutir lo que vieron. Desafortunadamente, todas las conversaciones en pantalla no se referían a la joven y su negocio, por lo que no fue posible averiguar qué estaban discutiendo tan secretamente en la cocina recientemente. Pero Alena tenía la esperanza de que tarde o temprano hablarán de ello. Y entonces podrá entenderlo todo e incluso grabarlo. Hasta el final de la jornada laboral, sobre su escritorio había un teléfono con una demostración de grabación de la cámara. Vio mucho, y lo que antes prefería simplemente no darse cuenta. Por ejemplo, vio que alrededor de las 4:30, Sveta llevó a su apartamento a un hombre desconocido, adulto, al que llamó Yurik, y luego se rió y abrazó a Svetlana. Tatiana Lvovna puso sobre la mesa un plato elaborado con los productos que Alena planeaba usar para la cena. Ahora la joven quedó claro por qué últimamente tiene que correr con tanta frecuencia a la tienda. Resulta que aquí también se alimenta a la hija del ama de llaves, que paga y carga paquetes pesados desde la tienda. Bueno, se llevaban bien, ¿qué puedes decir? Pero su mayor indignación fue el hecho de que Seriosa le ocultara su estado de salud. ¿No estaría feliz con él si le dijera que podía volver a caminar? ¿No lo apoyaría ella? Detener. ¿Por qué otra vez? Quizás toda esta enfermedad no era más que una comedia, una farsa, para tapar algunos de sus hechos e intenciones detrás de él como una cortina. Bueno, sí. Por supuesto, ¿cómo podrían no haberlo adivinado? El pensamiento de Alena iba en la dirección correcta. Ahora la muchacha se sentía como Miss Marple o Sherlock Holmes. Pero es una pena que llegue tarde. Antes era necesario pensar que algo anda mal en la familia. Sobre cuando Serga permitió por primera vez que su madre mandara en su apartamento. Alena no tenía ninguna duda de que toda esta epopeya se desarrolló por iniciativa de Tatiana Lvovna. Nadie más podría tener ideas tan brillantes y hacerlas realidad.
¿Pero qué debería hacer ella ahora? ¿Ir a casa y fingir que todo está bien y que no pasa nada? ¿O decirle a Serga que ella sabe de su repentina recuperación y que eso significa que él tendrá que esforzarse mucho para explicárselo? La decisión llegó sola. Necesita hablar con Kirill. Quizás se le dé alguna idea correcta y todo se volverá inmediatamente simple y claro. Sucede cuando miras la situación desde un ángulo diferente. Alena buscó el número de su amiga al azar entre las fotos guardadas en el almacenamiento en la nube y después de un minuto ya estaba escribiéndolo. Al principio, nadie tomó el teléfono durante mucho tiempo y la niña temía no poder comunicarse con Kirill. Pero algo hizo clic en el teléfono y se produjo la conexión. Y una voz alegre dijo tan deseado, «¿Hola?». Acordó reunirse con Kirill en el mismo café donde se encontraban por primera vez, por así decirlo, en territorio neutral. Alena quería pedirle mucho al hombre y esperaba que incluso él fuera honesto con ella. Kirill accedió fácilmente a reunirse en cualquier momento y en cualquier lugar, solo si eso era lo que Alena quería. La joven incluso pensó en lo beneficioso que era para él diferenciarse de la madre mimada de Seriosa, que siempre y en todo se cubría con la manta. Kirill llegó a esta reunión a tiempo. El hombre le dijo a Lyonya que su hermano se siente mejor y que ya trataron con el abogado el asunto de la investigación. Por lo tanto, en un futuro próximo debería estar preparada para el hecho de que se encontrará al verdadero culpable del accidente. Por supuesto, Kirill no se atrevió a hacerlo. Incluso pareció pedir perdón. Pero ahora, después de la historia de la salud de Cereseni, la propia Alena no sintió lástima por su marido. Ella creía que el verdadero culpable debería ser responsable del daño causado. Y este es el resultado de su marido. También habló con Kirill sobre esto. Al principio no creía que Serga caminara solo. Y preguntó por la fuente de información. Según él, resultó que todas las fuentes médicas confirmaron que Seriosa estaba discapacitado y, basándose en esto, su abogado pidió a su hermano Kirill sumas imaginarias que ciertamente no tenían. Y aquí camina él, e incluso él mismo. Alena no se apresuró a revelar la fuente de información, pero aseguró al interlocutor que era bastante confiable. Luego, después de haber dudado un poco, le preguntó la joven a Kirill, mirando hacia abajo. Ni siquiera sé qué hacer con él. Y él no sabe lo que yo sé. De alguna manera todo está mezclado. Es decir, Kirill llamó de inmediato, ¿a ti también te están engañando? Alena no se atrevió a asentir. Solo tenía miedo de decir al oído que a ella también la estaban dejando llevar por la nariz y que iban a engañar al grande. Entonces pienso, dijo Kirill, que la mejor solución sería descubrir hasta dónde van a llegar con sus mentiras y qué más te ocultan. ¿No lo crees? Hemos estado haciendo todo esto durante medio año y puedo decir con confianza que hace mucho tiempo que no conozco a personas como su respetado primo. Resbaladiza, oscura, no buena, es una especie de... Así que decide por ti mismo si lo necesitas todo o no. Kirill hizo un gesto con la mano que solo podía interpretarse de una manera. Fue como si tirara un cubo de basura lleno de todo tipo de cosas. En el rostro del hombre había una expresión de terquedad e indecencia. Alena asintió lentamente. Ella entendió su pensamiento. Tatiana Lvovna y su hijo fueron demasiado lejos en sus mentiras. No solo querían tender una trampa a una persona inocente. Y no ser castigados por sus acciones, por lo que también querían privar a ella, Alena, del techo sobre su cabeza. En casa, la joven regresó media hora después, con la decisión preparada. Ahora ella tomará una decisión, la principal elección de su vida, y el propio Serga la ayudará en esto. Estoy lista, dijo, en voz baja, cuando ellos y su cónyuge se quedaron solos en el dormitorio. Quiero que te vayas. Vendamos mi apartamento. ¿Tiene una clínica en Primeti donde pueda acudir para una cirugía? ¿Dónde están todos tus documentos? Me gustaría verlos. Quizás sería mejor si los enviara yo mismo. Durante unos momentos, que a Alena le parecieron muy largos, Sergei se sintió confundido. Aparentemente, el orden en él luchaba contra la codicia y la educación maternal. Y ganó.
Porque el hombre descartó todos los pensamientos de que le era imposible privar a su esposa de su único apartamento por el bien de la parroquia y felizmente lo alejó. Sí, dijo, listo, está todo. Sin embargo, no respondió por los documentos, dijo, todo queda con mamá, si es necesario ella te los mostrará. Las últimas esperanzas de que Serga fuera decente y que no tuviera miedo de vivir junto a él toda su vida desaparecieron en el corazón de Alena. Bien. No fue ella quien empezó el juego, pero lo terminaría. Tienes que llegar hasta el final. Aliona salió de la habitación y se dirigió al salón, donde su suegro estaba viendo otra serie en su sofá, sin importarle siquiera hacer el silencio cuando trajeron a la novia. Por supuesto, cuando la joven le dijo por qué ella vino, Tatiana Lvovna corrió. La niña no pudo contener sus celos ante tal relación. Sí, todo es más que transparente. Sin embargo, ella pidió mostrar los documentos, por alguna razón se negó y abandonó el incómodo tema. Alena fue golpeada durante una hora, escuchando, qué buena es. Qué suerte tuvo Serga con una esposa así y que ahora vivirán juntos, y ella estaba cansada de eso. Decidió que era hora de abrir sus cartas. Larisa Petrovna ahora observa todo lo que sucede en la habitación a petición suya y, si algo anda mal, interfiere. Aunque Alena esperaba que esto no sucediera. ¿Me dirás dónde está tu propio apartamento? Comenzó sin ser forzada, cuando el torrente de palabras de elogio en su dirección se fue un poco. La hermana de sangre, que no esperaba tal pregunta, de repente se quedó en silencio. Que quiere hacer sentir mal a su nuera, como siempre, pero la prometida venta del inmueble no le permite traspasar esa línea. La avaricia ahora luchaba contra ella con un carácter desagradable y volvió a ganar. El silencio duró al menos un minuto. Durante este tiempo, Alena logró entender todo lo que quería. De hecho, esta mujer vendió su apartamento para proteger a su hijo del accidente. Y luego, probablemente junto con Serga, se les ocurrió un gran plan, o más bien, una estafa. Mentirle a la esposa del anciano, obligarla a vender su apartamento bajo presión y comprarse algo para ella, pero ya en el bypass de ella, Alena. Por lo tanto, resultaron estar en la cima de la bendición. Sin persecución penal, vivió en la plaza y la situación de la sociedad. ¿Y qué pasa con ella? Entonces probablemente se habrían deshecho de Alena. Habiendo dominado la capacidad de no gritar, Alena, lenta y tranquilamente, comenzó a contarle a Tatiana Lvovna todo lo que sabía. Y sobre el hecho de que su hijo está sano como un toro, y sobre el hecho de que vendió su apartamento, y ahora apunta al apartamento de su nuera, y sobre el hecho de que se revelan sus fraudes con pruebas. Y nada impedirá que Seriosa culpe al accidente. Las siguientes 2 horas estuvieron llenas de gritos, carreras, ruidos y regaños para la joven. Además, todas las maldiciones sobre su cabeza, tomadas en conjunto, llamaron apresuradamente tanto a su marido como a su madre. Se gritaban que ella entendía todo mal, que querían sorprenderla, que se estaba encargando demasiado de sí misma y en general. Ella fue bendecida con este matrimonio, es hora de pagar las deudas. Bueno, ¿qué debo hacer ahora? Tatiana Lvovna lavó la imagen cuando Alena le pidió que abandonara su apartamento en una hora. ¿A dónde debo ir? No tienes ningún derecho. No lo entiendes. Salvé a mi hijo. Cualquier madre haría lo mismo en mi lugar. Lo más importante para mí es la felicidad de los niños. Y entraste en tu apartamento casi con los dientes. Sabíamos que no aceptarías venderlo voluntariamente, así que tuvimos que pensar en una pequeña idea de lo que Seriosa necesitaba para el tratamiento. Si fueras una esposa normal, te lo ofrecería yo misma. Y ahora no tengo a dónde ir, no tengo nada. Y no me moveré del lugar. Al llegar como bastón mágico de la policía, Alena le hizo una señal condicional a Larisa Petrovna frente a la cámara. Después de respirar aliviada, Aliona comenzó a lavar y peinar cada rincón de su propio apartamento para deshacerse de los recuerdos de estas personas para siempre. Mañana llamará a Kirill así y lo invitará a tomar un café. Y luego otra vez. Y otra vez. Solo porque a ella le gustaba. Y ella definitivamente será feliz. Y a partir de ahora su vida transcurrirá en un escenario completamente diferente.
pueblo los envidiaba. Y resultó que el marido ni siquiera quería dormir con ella en la misma cama. ¿Qué podemos decir de los sentimientos tiernos? Misa parecía congelada como un helado. No se rió, no se lamentó, no deseó nada ni a nadie. Simplemente no reaccionó ante Natasa o sus padres. Pero en cambio, el joven empezó a beber mucho. Al principio, todos los fines de semana, Misa iba a buscar una botella de licor ilegal de la tumba de su abuela Masa, que vivía al lado, y luego por las noches. Y luego empezó a beber todo el tiempo, sin pensar en lo que se estaba haciendo a sí mismo. Entonces Natalia descubrió que era el Funtlich. El marido borracho la llamó las últimas palabras, la regañó, amenazó con imponerse las manos y dijo muchas otras cosas. Incluso la intervención de los padres no siempre ayuda en tales casos. Solo cuando se despertó por la mañana, Misa corrió hacia la anciana para pedirle una nueva porción, y todo se repitió desde el principio. Especialmente Natasa estaba enojada porque Misa estaba borracha y veía a Lyudmila por todas partes. Él se acordó de ella y la llamó. La llamó por el nombre de todos los que entraban a la casa. Y muy pronto los rumores sobre esto se extendieron por todo el pueblo. Cuando Natasha incluso salió al pueblo, pensó que los vecinos la señalaban con el dedo y se reían. ¿Y qué escondes en el pueblo? Para nadie era un secreto exactamente cómo Natasa casó a Misa. Y todos ellos fueron amigables con el hombre engañado e infeliz. Natalia se volvió aún más. Este acontecimiento causó gran revuelo tanto en la joven esposa como en sus padres. Cuando Natalia estuvo segura de que tendría un hijo, pareció que con la ayuda del bebé podría cambiar la actitud de Mikhail hacia ella misma, e incluso hacia una familia normal, no muy lejos. Pero, por desgracia, Misa no estaba en absoluto de humor para ser padre de ningún hijo, excepto de los que quería de Mila. Cuando Natasa, de ojos brillantes, le contó esta noticia a su marido, él ni siquiera quiso reaccionar. Mikhail se enojó un poco y después de media hora ya estaba sentado en el suelo con otra botella en las manos. No molestó tanto a Natalia sino que la enojó y molestó. Salió corriendo de la casa y corrió directamente hacia Misa en la calle, sin prestarle atención. Que la gente pasa por sus vallas. ¡Qué descarado eres! Eres un sinvergüenza sin sentido. Tu esposa te dice que tu hijo te está esperando. Tu hijo, por cierto. ¿Y estás reaccionando así? No hay justicia en el mundo. Natasa no esperaba que Mikhail le respondiera. Pero él, habiendo perdido su mano bronceada, habló clara y en voz alta. Tú, cuando eras. Y apenas me obligué a irme a la cama, supe que amaba a otro. Sabía que no te necesitaba. Así que vete, gordo, que no tendrás otra oportunidad. Y crecerás tu propia atrocidad. No necesito un hijo de una mujer tan estúpida. Detrás de la valla, detrás del Jiji Kali y detrás del Ula Ula Kali. Natasa se dio vuelta y vio que había al menos 5 personas paradas allí. Los estudiantes de último año regresaron a casa después del segundo turno. Ahora el agua del pueblo no podrá escapar. Después de escupir en el suelo por la emboscada, Natasa corrió a la casa lo antes posible. El embarazo de Natasa salió mal. Estaba constantemente nerviosa. Su padre ya estaba amenazando a Mikhail. Y la madre casi agarra a su yerno. Pero todo fue como un chorro de agua. Le advertí. Respondió con calma. Que no deberíamos. Que no tendremos nada con Natasa. Tú mismo lo querías, insististe en ello. Ahora hay que tener paciencia. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Echarme? Al menos durante 1 hora. Pero los padres de Natalia no querían que su hija corriera ese destino y tuvieron paciencia. En el fondo comprendieron que no tenían otra opción y que realmente ellos eran los culpables de lo que estaba sucediendo. Natasa intentó encontrar la manera de acercarse a su marido, con cariño y ternura, con fuerza y fortaleza. Pero ella no pudo hacer nada. Mikhail seguía tan frío como antes. Ni siquiera ablandó el corazón de un hombre. Él no quería a este chico. Y luego no sintió ningún sentimiento especial cuando le dieron un destornillador chirriante. Sus padres estaban felices de haberse convertido en abuela y abuelo, pero a él no le importaba.
En su interior, Misa sentía un vacío tan sonoro que a veces le daba miedo. El único deseo claro de Mikhail era ver a Mila y descubrir que se encontraba bien. Pero, por desgracia, al principio ella no respondió a sus llamadas y luego simplemente cambió el número. Y sus padres empezaron a pasar por alto el camino, que no fue tomado, y se negaron a cruzarlo con al menos una palabra. Misa sufrió más por ese silencio que por cualquier otro problema que amenazara su vida. Pensó que descubriría que Mila estaba bien, que era acomodada y exitosa, y que literalmente se le caería la montaña de los hombros. Pero no, nadie tenía prisa por calmar al hombre, y éste se vio obligado a luchar día y noche contra los sentimientos que había creado. A lo largo de los años de una vida así con una esposa odiada y un niño no amado, Misa perdió peso, se secó y se puso negra. El hombre estaba irritado por los gritos del bebé. Una esposa siempre cansada, revoltosa, que después del nacimiento del bebé, quedó aún más desaliñada, llena de incertidumbre en la familia y de la ausencia de un solo alma viva para poder llorar y quejarse. Y en el sueño, casi todos los días, Anna Ludmila acudía a misa. Dio su mirada crítica, sintió la suavidad de su piel, sintió el olor de su cabello. Con los primeros gallos, el sueño se extendió y Misa pareció caer en el olvido durante todo el día, ahogándose solo con una botella de una bebida fuerte y caliente. Este estilo de vida no frenó la salud de un hombre. Si Misa regresó del ejército completamente alegre y fuerte, ahora era un espectáculo patético. Cada vez más a menudo lo golpeaban en el costado, y cada vez tenía menos fuerza incluso para el trabajo más simple en el patio. Pero esta situación no molestó a Michael en absoluto. Al contrario, estaba contento con él. Simplemente no veía el sentido de vivir en el mundo, ya que estaba rodeado únicamente de personas innecesarias y no amadas. Sus padres estaban preocupados, quienes no podían ver cómo de manera lenta pero segura moría su hijo, que solo tenía años. Hicieron que Michael visitara a un médico, quien inmediatamente envió la dirección al hospital distrital. Desde allí, Misa fue trasladado a la estación de la ciudad en el distrito de la ciudad, porque su negocio resultó incluso peor de lo que se esperaba en la primera inspección. A Misa le gustó mucho estar en el hospital. Hacía calor, estaba limpio, la esposa y el niño no fueron llevados, y uno podía pensar y soñar con lo infinito que podría ser con ellos ahora. Misa entendió que no estarás lleno de sueños solo. Pero era lo único que le quedaba. Mientras tanto, Mila también estaba muy preocupada. Su amado esposo logró despertar sospechas sobre la apendicitis en el siguiente viaje, que, en el examen más cercano, ya era casi un apéndice reventado. Por ello, la novela fue trasladada de inmediato, con ayuda de una ambulancia. Y ahora Mila deambulaba por los pasillos del hospital regional. En un intento de encontrar el departamento quirúrgico donde yacía Roman después de la operación. Mila estaba tan ocupada pensando en los asuntos del hogar y en la lista de medicamentos que tenía que darle a su marido, que estuvo ocupada y perdió el camino correcto. En lugar del departamento de cirugía, una mujer joven ingresó al hipocampo. Pero ella todavía no lo sabía. Al ver las habitaciones con números a ambos lados de su cabeza, Milla empezó a buscar la habitación adecuada para ella. Sabía que después de la sala de terapia intensiva, la trasladaron a la cuarta sala y comenzó a buscar la habitación correcta. Para encontrar la habitación correcta, incluso tuvo que alejarse de la entrada y doblar la esquina. Solo allí, al final de la habitación, Milla tuvo la suerte de encontrar la habitación adecuada. Lyudmila presionó el botón y entró en la habitación limpia y luminosa, cubierto por la luz del sol que caía desde las ventanas que fueron arrastradas. Ella lo saludó en voz alta y comenzó a mirar alrededor de las camas para comprender lo antes posible en qué cama estaba acostado su marido. Pero cuando Roma corrió a buscarlo, no lo encontró. Mila estaba lista para llamarlo. De repente sus ojos se encontraron con los de la paciente, acostada en la tercera cama de la derecha, y olvidó hacia dónde se dirigía. Su corazón latía en algún lugar de su garganta y la tierra se le caía de los pies. Ella la miró con el rostro extraño, seco e hinchado. La estaba mirando con esos ojos que reconocería entre mil. Misa. ¿Pero qué está haciendo aquí? ¿Por qué está aquí? Mila.
Se escuchó una voz inquebrantable, temblorosa y frágil. Milocha. Milá, ¿estás aquí? Milá. Milá. Mikhail intentó levantarse, pero sus piernas no le escucharon. Luego le tendió los brazos, con ese movimiento inconsciente que desespera a una persona. Y Mila no podía irse como iba a hacerlo. Se paró en medio de la habitación y miró a Misa. En su memoria todo volvía a estar vivo. E incluso esa fatídica mañana, cuando ella volvió a casa con él. Y también escuchó la conversación desde el porche de su casa. Mila refunfuñó y sintió que le daba vueltas la cabeza. No, no, tienes que salir corriendo de aquí, para no volver a verlo, no oírlo, no saber nada de él. Claro, Michael ya se levantó de su cama y ahora la miraba desde lo alto de su altura. Lyudmila no se contuvo y aceptó su oferta de ir al pasillo hasta el sofá y hablar allí. La joven no era muy multilingüe. Se casó, obtuvo estudios superiores y tiene un hijo que cumplió 1 año. Ahora está sentada con su niñera y vino a visitar a su marido después de la cirugía. Viven genial, en su propio apartamento. Ningún problema. Misa escuchó con avidez cada palabra suya. Precisamente el viajero bebió agua en el desierto. Parecía querer absorber la cercanía de Mila con toda su piel, con toda la superficie del cuerpo. Ella era. Hay un niño, también un varón, que nació 9 meses después de la boda. Chico ruidoso, rápido, mal manejado, casi no escucha a nadie y la autoridad de su padre no es reconocida en absoluto. En otras palabras, la vida es como la vida, sana un poco y vuelve. Me tengo que ir, dijo Mila levantándose del sofá. Iré a buscar el departamento correcto. Sí, claro. Mikhail gritó con un eco, levantándose también. La joven se alejó rápidamente de él por el pasillo, hacia su vida feliz y acomodada, donde la esperaban su amado esposo y su amado hijo. Mila todavía encontró el camino correcto y visitó a Romana. Se sentó con él durante bastante tiempo, casi 1 hora y media, y, al salir, besó suavemente a su marido en los labios. Que no lo conozca toda su vida, como conoció a Mikhail. Pero él nunca la traicionó. Después de salir del hospital, Mila llamó a un taxi y se apresuró a regresar a casa, donde nunca fue el anciano que la esperaba, Yura. Mila nunca supo que Misa no abandonó el hospital regional. 2 días después de que se conocieron accidentalmente en los largos y tortuosos pasillos de la papelería, se sintió mal y no se salvó. Ella no se dejó interesar por la vida de su examante. Al verlo entonces, se convenció de que esos recuerdos solo protegerían el corazón. Pero no te dejan ser feliz. 1 semana después, conoció a su amado Roman en casa. Y 3 días más tarde, se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo. Uzi pronto demostró que esta vez su marido estaba esperando una niña. Mila a menudo agradecía al destino por permitirle encontrarse con Roma y dar a luz a sus bebés cuando más necesitaba un milagro. Pero ahora, la joven estaba segura de que los milagros en la tierra existen.